Compañeros, compañeras, tal como habíamos anunciado, el día de hoy tenemos una entrevista, una exposición de Miguel Urbán. Él es eurodiputado, fue fundador de la organización Podemos en España, que abrió un camino nuevo, expresando las grandes protestas sociales que se dieron del 2011, contra la crisis económica y sus efectos en particular sobre la clase trabajadora y el pueblo. Abrió, como digo, una gran esperanza en la medida que podía romper el bipartidismo clásico que había existido en España durante varias décadas. La organización a la cual pertenece Miguel se llama Anticapitalista. Es una de las tantas organizaciones que confluyeron en la constitución de Podemos. Podemos es una de esas organizaciones nuevas que van surgiendo en el mundo ante la crisis de los viejos aparatos de izquierda. Y por supuesto tiene un ánimo de renovar la política, una proyección de constituirse en un nuevo referente para el movimiento popular, pero al cabo de algunos años, algo de 6 años, ha tenido un devenir que finalmente le ha llevado a Podemos a convertirse en parte del gobierno del PSOE, uno de los dos partidos que se ha alternado en el gobierno en España desde la caída del franquismo, ¿no? Desde la transición, como dicen en España. Y eso, por supuesto, ha generado una crisis dentro de Podemos, producto de la cual la agrupación anticapitalista a la cual pertenece Miguel Urbán hace poco ha decidido apartarse de Podemos. Entonces es muy interesante esta entrevista, puesto que nos permite, al calor de la experiencia, evaluar el curso de estos movimientos nuevos que sin duda alguna despiertan esperanzas, como yo digo, y que no necesariamente está determinado su curso, puesto que sufren muchas presiones que intentan domesticarlo y finalmente asimilarlo a los regímenes. Es una lucha en curso en todos estos fenómenos nuevos. Es de esperarse que los que se dan en el resto del mundo, como en el caso nuestro con Nuevo Perú, se mantengan en una línea consecuente, ¿no? De lucha contra el modelo neoliberal, de lucha contra el régimen político y de apertura de un periodo histórico distinto para nuestro país. Todos estamos empeñados en ello, pero es bueno seguir de cerca experiencias parecidas a la nuestra, no digo iguales, porque son diferentes realidades, pero experiencias parecidas a la nuestra, para rescatar lo positivo de esas experiencias, intentan dotar de una nueva dirección al movimiento popular, y también para evitar cometer los errores que pueden llevarte a una deriva de adaptación al modelo y de adaptación al régimen, que parece ser que es lo que está pasando en Podemos. En ese sentido, queremos escuchar directamente de uno de sus protagonistas su opinión de esta experiencia, cómo surgió, qué le dio esa vitalidad que permitió que sea un fenómeno impactante para millones de españoles que se afiliaron o se sumaron a esta fuerza política, y además tuvo un impacto también en el resto del mundo, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por contar conmigo para este conversatorio. Bueno, yo creo que si queremos hablar un poco de cómo surge Podemos, ¿no? Yo creo que tú en principio hacías una breve introducción, ¿no? Que apuntaba a una serie de elementos importantes para comprender el nacimiento de Podemos. Podemos nace en un momento de lo que podríamos decir una crisis sistémica del capitalismo. O sea, no podríamos entender el nacimiento de Podemos sin la crisis del 2008 y sobre todo sin la derivada de la crisis internacional en la zona euro, en la Unión Europea, con la crisis de la deuda soberana en el 2010, y lo que vimos por parte de la Unión Europea hacia los países, sobre todo el sur de Europa, especialmente Italia, Portugal, Grecia,
y evidentemente España. Podemos nace no solo al calor de una crisis sistémica del capitalismo, sino también en una crisis profunda del régimen español nacido de la transición que tú mismo, Tito, mencionabas, ¿no? De la transición del 78, en donde hay una crisis de régimen que todavía hoy perdura, y es una cuestión importante. Hemos visto como el rey emérito Juan Carlos I ha tenido que huir del país ante los casos de corrupción. Eso hace 10 años era impensable justamente en nuestro país. Hay que recordar que justamente el rey emérito abdicó a los pocos meses del primer resultado electoral de Podemos como una fuerza disruptiva contra el régimen del 78 justamente en el Estado español, en donde hemos visto la crisis política del conflicto catalán, también de un conflicto territorial. Y sobre todo no podríamos comprender Podemos sin la emergencia de una serie de movimientos sociales, de cierta vehiculización política del malestar ante todas estas crisis, tanto internacionales como propias del régimen español, que tuvo su elemento, podríamos decir, más simbólico en el 15M, en el movimiento de los indignados, que conectaba además con el movimiento que ya estábamos viendo en las revueltas árabes, o que conectaba con los movimientos de las plazas y de las huelgas generales en Grecia, o de los movimientos sociales en Portugal llamados que lisa la troika, ¿no? Que se joda la troika era el nombre en Portugal. Ese movimiento, que no solo fue el 15M, sino que el 15M fue un paraguas de la emergencia también de un sindicalismo social, en donde se forjó una nueva corriente de militantes de la izquierda radical en el Estado español, pero sobre todo se construyó un sentimiento colectivo contrahegemónico en el conjunto de la sociedad española, fue lo que permitió años después la emergencia de Podemos. La emergencia de Podemos, no tanto como la suma de organizaciones, ¿no? Yo creo que esto es uno de los elementos también muy importantes. De hecho, organizaciones, en la fundación de Podemos solo había una, que era Izquierda Anticapitalista, que somos lo que ahora mismo es anticapitalistas. El resto eran individualidades o colectivos de personas afines, pero no era como históricamente la izquierda había unificado a diferentes corrientes o a diferentes organizaciones ya preestablecidas. Con lo cual, Podemos fue en un primer momento un llamamiento a la construcción de un frente antineoliberal amplio y sobre todo antirrégimen en el caso del Estado español, que nacía con una hipótesis o con dos hipótesis fundamentales. La primera era que no podíamos subordinar nuestra política, como había pasado históricamente con la izquierda heredera del eurocomunismo en España, no se podía subordinar al Partido Socialista, no se podía subordinar a el socialliberalismo y sobre todo las políticas socialliberales que había construido el Partido Socialista en los últimos 30 años, pero que era una cuestión no era un debate solo español, era un debate en general europeo. Yo creo que Syriza ahí también en Grecia tuvo un inicio también muy parecido al de Podemos en ese sentido, o más bien Podemos parecido al de Syriza, de no subordinación a los partidos socialliberales. Y la tercera, y la segunda, sería más bien la construcción de un espacio amplio donde se pudiera estar dentro y fuera, donde se pudiera vertebrar una participación política que rompía con los esquemas clásicos de las organizaciones políticas preestablecidas y que entraba sobre todo entraba a dar una respuesta a la crisis de representatividad que se vivía en el Estado español. Una crisis de representatividad que durante un tiempo había significado el que se vayan todos, como en Argentina en el 2001, pero que se vehiculó de una forma propositiva a la construcción de una nueva política, de una nueva forma de participar en política, de hacer política, ¿no? Había una frase que repetíamos mucho en ese momento, ¿no? Que era, durante demasiado tiempo han hecho política por ti y sobre todo han hecho política contra ti. Empieza a hacer política por ti mismo, ¿no? Yo creo que esto era uno de los elementos
clave en el nacimiento de Podemos. Esas diferentes particularidades españolas y particularidades europeas en un contexto internacional fue el que favoreció no solo la emergencia de Podemos, sino también el gran impacto que tuvo la emergencia de Podemos sobre el resto de fuerzas de la izquierda europea y a nivel internacional, como tú mismo bien decías, Tito. Y dime una cosa, todo ese proceso de desarrollo de Podemos lo puso ante la posibilidad de ser una tercera fuerza, ¿cierto? De romper el bipartidismo tradicional en España. Pero eso se ha ido desdibujando al punto tal que ha terminado siendo la pata izquierda del PSOE. ¿Por qué se dio ese proceso? ¿Por qué no cuajó como una alternativa potente? ¿Qué hizo que abortar ese proceso y que terminara sirviendo digamos, de compañía de uno de los partidos defensores del régimen, de la monarquía, del modelo neoliberal, porque nada hacía ilusiones? El PSOE, más allá de su nombre, digamos, es un partido más defensor del orden capitalista e imperialista en España. Entonces, ¿por qué no cuajó? ¿O qué pasó? Yo creo que daría para varias tesis doctorales, ¿no? Y seguramente las personas que participamos más de lleno en la dirección del proceso, yo creo que seguramente tengamos diferentes visiones, ¿no?, de lo que pudo salir mal. Evidentemente yo te voy a dar la mía personal como fundador de Podemos, una de las 4 personas que fundamos la organización, responsable de organización durante bastante, también sobre el inicio justamente de Podemos. Yo creo que fue una conjunción de factores y una conjunción de errores. Evidentemente no podemos tampoco menospreciar la cantidad de ataques que ha sufrido por parte del régimen Podemos. Yo creo que eso es indudable, pero yo creo que sí, la izquierda revolucionaria tiene que partir justamente de que eso va a pasar. O sea, que el enemigo, el régimen te va a atacar, ¿no? Con lo cual, eliminando, ¿no?, lo que podrían ser cuestiones más de por parte del régimen, yo creo que también cometimos errores importantes, ¿no? Y de hecho, para mí, alguna gente, o sea, yo no vivo como algo bueno que nosotros nos hayamos salido de Podemos. Para mí es una derrota política el que hayamos tenido que dar este paso de salirnos de Podemos y lo vivo no solo con frustración y con dolor, sino también porque entiendo que aunque nos hayamos ido, Podemos siguen siendo compañeros, siguen siendo camaradas de camino, aunque tengamos diferentes hipótesis estratégicas ahora mismo en este momento político, y no lo teníamos cuando fundamos Podemos. Pero primero yo creo que hubo un elemento muy importante. La izquierda está en una profunda crisis en Europa. Y de hecho, Podemos intentaba responder a esa crisis de la izquierda europea. Ahora mismo Podemos, que puede estar en su peor momento electoral, puede ser la organización electoralmente más importante de la izquierda europea, prácticamente. O sea, lo digo para que veamos también la situación tan mala de la izquierda europea. Solo hay que mirar a Alemania, a Francia, a Bélgica, donde me encuentro ahora mismo, ¿no?, a Inglaterra, a otros países, para ver que la situación no es buena para el conjunto de la izquierda. Y de hecho, hubo un primer elemento internacional fundamental, y fue el gobierno de Syriza. Yo creo que ahí es el primer elemento. Como hemos antes descrito el contexto que favoreció el nacimiento de Podemos, también creo que es muy importante empezar por la cuestión internacional para comprender lo que pasó en Podemos. La derrota del gobierno de Syriza en el 2015 fue, yo creo que, un inicio del cierre de las expectativas que generaban los nuevos movimientos políticos en Europa. De hecho, yo recuerdo el portavoz del Partido Popular Europeo, en el Parlamento Europeo, Weber, dijo cuando se derrotó al gobierno finalmente de Syriza después de un año de chantajes, cuando al final se le derrotó, Weber dijo:
Tomen nota del ejemplo griego. Esto en sede parlamentaria, ¿eh? Tomen nota del ejemplo griego. El ejemplo griego demuestra que no es posible un gobierno de izquierdas en la Unión Europea. Tomen nota España, tomen nota Podemos. Lo que se jugaba en Grecia era mucho más que el designio simplemente económico de un país que supone un 1,8% del Producto Interior Bruto Europeo. Lo que se estaba jugando era la posibilidad de una política distinta a los dictados neoliberales en el marco de la Unión Europea. Y eso es lo que fue derrotado con Syriza. Y cuando derrotaron a Syriza, derrotaron también las expectativas de otra mucha gente y cundió un mensaje de no se puede. Cuando el mensaje con el que nace Podemos y su emblema, su grito de guerra es el sí se puede, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, ha habido un intento constante de demostrar que no se podía, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos muy importantes. Segundo, yo creo que dos grandes fallos, podríamos decir, dentro de Podemos es su normalización y su moderación. Yo creo que son dos elementos que van muy ligados de la mano y que yo creo que explican, en cierta medida, gran parte de pérdida de apoyo popular y sobre todo de apoyo electoral. Podemos ha ido poco a poco con una práctica política interna y externa que ha dejado mucho que desear en muchas cuestiones, sobre todo de democracia interna y sobre todo de falta de ejemplaridad en algunos elementos, ha ido permitiendo que Podemos se normalizara, se convirtiera en un partido más. Se convirtiera justamente en lo que tú decías, Tito, en el partido de la margen izquierda del sistema. Y eso ya existía en España. Eso se llamaba Izquierda Unida. Pero Podemos no nació para ser Izquierda Unida o para ser una fuerza más Izquierda Unida un poquito más, ¿no? Porque es verdad que Podemos tiene más fuerza electoral de lo que ha tenido Izquierda Unida en la última década, ¿no? Para entendernos. Y de hecho Izquierda Unida forma parte de lo que sería la coalición actual de Unidos Podemos, magníficos compañeros, o sea, no es una crítica a Izquierda Unida, sino la intención era justamente otra, ¿no? Y la intención era justamente sorpasar al Partido Socialista, no cogobernar con él, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos importantes. Y yo creo que esa normalización como una fuerza, como una fuerza más del arco parlamentario, yo creo que ha hecho mucho daño, ¿no? En donde se perdió cierto elemento de autoorganización popular, de participación ciudadana dentro de Podemos, que era una de las claves de su éxito. Yo creo que eso se fue perdiendo y no se fue perdiendo por cuestiones de azar, sino que hubo decisiones políticas de acabar con ese proceso de autoorganización popular en el seno de Podemos. Y ese fue el primer gran debate dentro de Podemos, en donde se vieron las grandes primeras confrontaciones públicas y políticas, ¿no? En donde hubo un sector, representado en ese momento por Íñigo y por Pablo, que defendía la construcción de una maquinaria de guerra electoral. ¿Qué decía? Para poder ganar las elecciones necesitamos un aparato centralizado que pueda enfrentarse en una especie de guerra de comando relámpago, tomar el gobierno. Nosotros, desde anticapitalistas, defendíamos que no necesitábamos una maquinaria de guerra electoral, o no solo necesitábamos una maquinaria de guerra electoral, sino que necesitábamos era una maquinaria de transformación social. Necesitábamos un espacio de participación en donde los círculos suponían uno de los elementos claves de Podemos, el desborde popular
que se articulaba en torno a Podemos y en torno a los círculos era un elemento vital, no solo electoralmente, sino socialmente, no solo para ganar elecciones, sino también para transformar la sociedad. Y hubo en el primer congreso de Podemos, llamado Vista Alegre 1, hubo una decisión consciente de acabar con ese, de cercenar la autoorganización justamente de esos círculos. Y el otro tema fundamental que te decía no es solo la normalización de Podemos como un partido más, sino también la moderación. Durante demasiado tiempo se ha creído que las mayorías electorales se construyen desde el centro. Y nosotros partíamos desde la hipótesis que estábamos en momentos radicales, estábamos en momentos de bifurcación, estábamos en un momento de crisis sistémica del capitalismo a nivel internacional, donde hay una crisis ecológica profunda, una crisis de recursos profunda y no solo una crisis financiera. Y ante esto, si a eso le sumábamos un contexto español de crisis de régimen, entendíamos que las mayorías sociales no se construían desde la moderación y desde el centro, sino desde la impugnación y desde los márgenes. Desde los márgenes del sistema o desde los márgenes contra este sistema. Y vimos como en el propio programa de Podemos fueron desapareciendo elementos claves como la auditoría y el impago de la deuda, la renta básica, elementos políticos y programáticos muy importantes que se fueron diluyendo en una suerte de cierta moderación, en un intento de llegar a ciertas bases socialistas. Y yo creo que fue un error en ese sentido. De hecho, si vemos el último ciclo electoral de las elecciones que se empieza a finales del 2008 y se termina a finales del 2019, vemos que el mejor resultado de largo de todas las autonómicas, europeas, nacionales, fue Adelante Andalucía, liderados por Teresa Rodríguez, una compañera de anticapitalistas, que llevó, si acaso, el programa más radical, el programa más rupturista a las elecciones y sacó en ese ciclo electoral el mejor resultado de todos los que obtuvo Podemos y sus diferentes coaliciones a lo largo de ese ciclo electoral. Sí, explicabas que ha tenido un curso tu palabra es de adaptarse, no, de normalización. Normalización y moderación. Y moderación, correcto. Ahora, mi pregunta es, ¿ese curso fue una opción táctica o estratégica? La dirección de Podemos, que optó por esa moderación, ¿creyó que con eso ganaba más espacio? ¿Que con eso fortalecía la opción de Podemos y se equivocó? ¿O fue hagamos lo posible dentro de lo que se puede? Porque no sé si me explico. ¿O fue una cuestión táctica equivocada? ¿O fue un giro estratégico que muestra los límites de este proceso, de esta experiencia? Yo creo que ambas cosas. Empezó como un giro táctico y se convirtió en una opción estratégica. ¿Vale? Yo creo que, de hecho, te explicaba, ¿no?, cómo en un primer momento en Vista Alegre 1, que fue el primer congreso de Podemos, en donde tuvimos los primeros grandes debates políticos y públicos, habíamos tenido debates evidentemente políticos internamente antes, ¿no?, donde se veía como dos grandes corrientes, ¿no?, la corriente que respondía a anticapitalistas, ¿no?, con otra mucha gente detrás, ¿no?, y la corriente que suponía, en ese caso, la mayoría de la dirección, con Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, ¿no? Ahí hubo en cierta medida, una opción táctica de moderación y de normalización, de las dos cosas, ¿eh? De mostrarse como como una fuerza de gobierno, ¿no?
O sea, ellos entendían que la radicalidad en el programa y la, podríamos decir, y la excepcionalidad organizativa de Podemos eran una, podríamos decir, una buena opción para el nacimiento como una fuerza impugnadora, pero que suponían un lastre para construirse una imagen de fuerza de gobierno. Con lo cual ahí vemos una opción táctica en un primer momento, de una moderación programática, discursiva, sobre todo también discursiva, en las formas, o sea, en donde a la vez de la moderación hay una normalización en el sentido de que Podemos cortocircuita los procesos de participación popular y de autoorganización en su seno que suponían los círculos para construir una organización política al uso, ¿no? Con unos estatutos, con una estructura partidaria al uso que cercena los mecanismos de participación interna, y es a raíz de la derrota electoral del 26 de junio, cuando no se consigue sorpasar al Partido Socialista por muy poco, cuando se va conjuntamente en una repetición electoral con Izquierda Unida y se crea Unidas Podemos, ¿vale? Porque Podemos había conseguido 5 millones y pico de votos en el 20 de diciembre, ¿vale? Izquierda Unida 1 millón de votos y el Partido Socialista 6 millones de votos. Hubo una repetición electoral y ahí se va de forma conjunta Podemos con Izquierda Unida y otras fuerzas y con una apuesta táctica clara de sorpasar, y que tenía elementos estratégicos claros, de sorpasar al Partido Socialista. Y ahí hay un camino anterior de moderación y de normalización de Podemos en ese intento de fuerza de gobierno y de sorpaso al Partido Socialista. Cuando no se sorpasa, cuando hay esa derrota electoral, empieza a haber una reformulación estratégica del proyecto de Podemos. Y la normalización y la moderación ya no se conforman como un elemento táctico, sino como un elemento estratégico. Y el objetivo pasa de no gobernar subordinados al Partido Socialista a gobernar de forma subordinada con el Partido Socialista en todos los sitios que se pueda, ¿no? Ese es el giro práctico de una decisión estratégica producto de una derrota, ¿no? De una derrota importante, y eso que fue un magnífico resultado electoral, pero fue una derrota. Estamos hablando de 5 millones y pico de votos, 71 diputados, o sea, nunca la izquierda había obtenido ese resultado en España. Nunca la izquierda había superado los 20 y pico diputados en 80 años en España, y de hecho veníamos de un proceso que es el del 2015, en donde conseguimos la mayoría de las grandes alcaldías del país. O sea, se consigue Barcelona, se consigue Madrid, se consigue Valencia, se consigue Cádiz, se consigue Compostela, que es la capital de Galicia. No gobernaba la izquierda desde la República. Y se ganó las elecciones. Se ganó las elecciones no subordinándose al Partido Socialista, y de hecho en muchas comunidades autónomas, en muchas elecciones regionales, se podía haber entrado en el 2015 a gobernar con el Partido Socialista. Y se decidió, Valencia, Baleares, y se decidió no entrar. Se decidió no entrar porque era una decisión estratégica con concreciones tácticas. No entrar, no subordinarse. En el 2019 en Baleares se entró justamente en Valencia, se entró en todos aquellos sitios donde se pudo, en La Rioja, en Canarias,
se entró a gobernar. Hay un cambio estratégico de rumbo dentro de Podemos que conlleva al final el gobierno de coalición en minoría de Unidos Podemos con el Partido Socialista. Ese elemento estratégico es el que determina la ruptura política de anticapitalistas, en este caso con Podemos, ¿no? La ruptura de la hipótesis estratégica que funda Podemos en el 2014. Antes de ir al rol que está jugando actualmente en el gobierno y las consecuencias que ello implica, me gustaría saber la posición que tuvo en relación a una lucha muy importante de carácter democrático, que fue la lucha de las nacionalidades, en particular de Cataluña, ¿no? ¿Cuál fue la posición de Podemos? Porque aquí se han escuchado diversos argumentos intentando justificar una posición un poco distante de esa reivindicación independentista, ¿no? En el sentido de que esos movimientos estarían dirigidos por corrientes burguesas, como si no fuera esa la norma en movimientos tercermundistas en muchos países, ¿no? Lo que no anula su carácter progresivo. Pero ¿es el argumento que utilizaron para tomar distancia de esa lucha? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Porque creo que ha sido muy importante también en el devenir de Podemos. Es fundamental, no solo en el devenir de Podemos, sino actualmente en la crisis de régimen del Estado español. Es un elemento capital, ¿no? Para entender la situación actual. Yo creo que Podemos tuvo una posición más valiente de lo que ha sido la izquierda, históricamente la izquierda mayoritaria española en relación al conflicto territorial. Podemos fue el único partido a escala estatal que defendió un referéndum en Cataluña, en un momento políticamente muy complicado. Pero creo que tuvo una posición muy errática. Tuvo una posición muchas veces dubitativa, que yo creo que lastró justamente la defensa de un elemento democrático básico como es el derecho a decidir. ¿Por qué digo esto? Porque Podemos tuvo el problema de que ante la cantidad, al no tener una posición fuerte en la cuestión democrática del derecho a decidir y la cantidad de ataques y de presión política, un día hablaba a favor del referéndum y otro día decía que no iría a votar al referéndum autoorganizado por las fuerzas independentistas en Cataluña. Con lo cual mandaba mensajes contradictorios. Y yo creo que eso fue uno de los grandes problemas de la posición, de la claridad de la posición de Podemos en esos momentos. Y de hecho, uno de los grandes logros de Podemos, y yo creo que de la capacidad electoral de Podemos, fue mostrarse como una fuerza por primera vez federalista en España, plurinacional, y que se demostró en la coalición de archipiélagos de resistencias diversas de las diferentes partes del Estado español que confluyeron en Unidos Podemos para las elecciones, tanto del 20 de diciembre como del 26 J, ¿no? De hecho, Podemos fue la primera fuerza, por primera vez, la izquierda fue la primera fuerza más votada en Euskadi, la segunda fuerza en Galicia, la primera fuerza en Cataluña, en todas estas elecciones, la segunda fuerza en Madrid, ¿no? Que es el centro del Estado, o sea, que se podía ser primera fuerza en Cataluña y segunda fuerza en Madrid, o primera fuerza en Euskadi y segunda fuerza en Madrid. Yo creo que esto fue un elemento muy importante, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que se vio y mostró la potencialidad que podría tener una fuerza que representara el federalismo y la plurinacionalidad y el respeto al derecho a decidir. Pero yo creo que una política errática, una política a veces contradictoria
en este sentido, yo creo que lastró esa potencialidad. Lastró esa potencialidad y a veces mostró a un Podemos que apoyaba el derecho a decidir y un día lo apoyaba y otro día justamente no apoyaba. Desde anticapitalistas fuimos claros desde el primer momento. Nosotros participamos en el referéndum del 1 de octubre, en la huelga general del 3 de octubre. Hemos apoyado sin condiciones la libertad de los presos políticos catalanes, y nosotros entendemos que por eso en el Estado español sería mejor hablar de repúblicas y no simplemente de una república como objetivo y futuro de ruptura del régimen, no de un proceso constituyente, sino de procesos constituyentes. Yo creo que ese elemento ha lastrado bastante a Podemos, pero también hay que decir que era una situación políticamente muy complicada, muy polarizante, y en donde la equidistancia se pagaba muy caro. La equidistancia se pagaba muy caro. Y Podemos a veces ha intentado ser equidistante porque tampoco era una fuerza independentista. Y al final parecía que solo había dos bandos. O eras unionista o eras independentista, ¿no? Y yo creo que ese espacio de la plurinacionalidad, de la federalidad, del respeto al derecho a decidir como un elemento democrático, de ampliar la democracia española, yo creo que no se construyó de forma decidida, y yo creo que al final se pagó las consecuencias. Y dime ahora, pasando a la pregunta que te anticipé, en esta función de cogobierno, ¿cuál es el papel que está jugando Podemos en relación a la crisis que se vive en España como parte de una crisis mundial? ¿Cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel de Podemos en relación a esa situación? ¿Y cuál va a ser el desenlace de esto, ¿no? El desenlace me gustaría saberlo, la verdad. De momento tendremos que ver un poco cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero la verdad es que no parece que haya un futuro muy halagüeño en ese sentido para el gobierno de coalición Unidas Podemos y el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que Podemos está pagando lo que supone gobernar en minoría con el Partido Socialista. Es el que está marcando la agenda política del gobierno, como no podría ser de otra forma, y yo creo que se está demostrando además los límites de entrar en un gobierno en minoría en estas circunstancias, ¿no? En donde se está viendo cómo el gobierno, el Partido Socialista, mira constantemente a su derecha, cómo está intentando llegar a acuerdos justamente con Ciudadanos, un partido de derechas y sobre todo con políticas neoliberales graves, lo cual está generando muchas tensiones también dentro del gobierno de coalición. Estamos viendo además que no solo estamos ante una crisis sanitaria, no solo estamos ante una crisis política, social y económica muy profunda a nivel internacional, sino que además tenemos particularidades propias de una crisis del régimen del 78 en España, ¿no? Yo creo que lo decía al principio de esta intervención, de esta charla que estamos teniendo, Tito. O sea, la huida del rey emérito, yo creo que es un ejemplo clarísimo de esa crisis de régimen. Ante esto se ve los límites de su gobierno. Una fuerza republicana como es Unidos Podemos, no hay que olvidar nunca que no solo está Podemos, sino que está Izquierda Unida también en ese gobierno, ha tenido que ver cómo el gobierno pactaba en secreto, el Partido Socialista pactaba en secreto la huida del rey emérito sin supuestamente el conocimiento de sus socios de gobierno, de los propios vicepresidentes o ministros de Unidos Podemos en este gobierno, lo cual demuestra lo poco de fiar que es el Partido Socialista, y de hecho demuestra yo creo que uno de los errores que se decía. Unidos Podemos decía, entramos en el gobierno porque el Partido Socialista no es de fiar, y la forma de asegurar que cumplan el programa que pactemos es estando dentro del Consejo de Ministros. Se demostró que eso es falso. Que eso es falso.
que el Partido Socialista ya ha dicho que el acuerdo firmado con Unidos Podemos es papel mojado, que no se va a cumplir. Tú estás en el Consejo de Ministros, no puedes asegurar ese programa, pero en cambio eres copartícipe de todas las medidas antisociales que tome este gobierno. Que tome este gobierno en donde tú no eres mayoría y en donde tú tienes un margen de maniobra muy escaso. Yo creo que en ese sentido es un drama político, porque no es una derrota de Unidos Podemos, es una derrota del conjunto de la izquierda en el Estado español. Es también una derrota para nosotros y que pesa sobre nuestras espaldas, ¿no? Con lo cual a mí me gustaría que fuera de otra forma y me gustaría que el desenlace fuera todo lo contrario, ¿eh? Que Unidos Podemos ha conseguido marcarle la agenda al Partido Socialista y hacer políticas de izquierdas desde el gobierno. Eso no está pasando. No está pasando. Y de hecho hay una serie de políticas que se están tomando en relación al coronavirus, políticas que intentan mitigar el impacto social de esta crisis, que se están tomando en el conjunto de Europa. Que lo están tomando gobiernos de derechas, lo están gobiernos de centro y lo están tomando gobiernos del gobierno Unidos Podemos, ¿no? O sea que estamos de momento en un momento, a lo mejor es algo muy europeo, pero yo digo en un momento Sarkozy de la crisis. No sé si recordáis en el 2008, cuando Sarkozy, ante la crisis financiera, económica, global, dijo que había que construir un capitalismo con rostro humano, ¿no? Claro. Y vimos una serie de buenas declaraciones sobre cómo había que reformar el capitalismo para que esto no volviera a pasar. 2 años después tuvimos los peores recortes en Europa de la historia de Europa. Ahora mismo estamos en ese momento en donde se dice: esto no funciona, hay que cambiarlo, el capitalismo como va no sirve, hay que reformular, hay que cambiar algunas cosas, pero las políticas que se están tomando a nivel de la Unión Europea y van a pesar como una losa sobre las posibilidades del gobierno de coalición, son todo lo contrario. Se está ahondando en las políticas neoliberales, en las políticas de condicionalidad justamente de las ayudas, que no son ayudas, que son préstamos, la condicionalidad de los préstamos a los estados, para que una vez que la pandemia médica acabe y empiece la crisis social más fuerte, es donde vengan las políticas de recortes, las políticas neoliberales, austeritarias, más duras, ¿no? Ante esto, creemos que, por desgracia, un gobierno de minoría o con una minoría de izquierdas en su seno no va a ser capaz de enfrentarlas. Muy ilustrativo, muy claro. Dime, sabíamos que ustedes están también cuestionando el manejo interno, que se fueron cerrando espacios democráticos. Sería bueno que nos expliques si ese proceso que se fue gestando como régimen al interior de Podemos era inherente a un modelo de partido que se fue diseñando en el camino, o era la manera de allanar un curso político de adaptación como el que luego hemos visto. Ambas cosas. Yo creo que hay ambas. De hecho, y ese fue el primer gran debate fue ese, político. Yo lo comentaba antes. El primer gran debate político del primer congreso fundacional, podríamos decirlo, de Podemos, fue una cuestión teóricamente organizativa, pero realmente fue política, ¿no? ¿Qué tipo de organización? Y ganó la opción que defendían tanto Rejón como Iglesias de construir una maquinaria de guerra electoral que te comentaba antes. Una maquinaria de guerra electoral era un poder centralizado en la figura del secretario general como una forma de poder asegurar la victoria electoral. Una victoria electoral que por el camino, teóricamente, tenía que acabar con todas, podríamos decir, todas las expresiones de autoorganización y de participación popular que se dan en los círculos, ¿no?
yo decía que Podemos al inicio era una especie del ejército de Pancho Villa. Yo no sé si utilizáis ese sinónimo en Perú, pero en España se suele utilizar el ejército de Pancho Villa, a veces como una forma negativa, ¿no? Despectiva, ¿no? Es decir, sois el ejército de Pancho Villa. Yo decía que ¿por qué Pancho Villa ganó? O sea, no, porque es algo despectivo, ¿no? O sea, que nosotros no podíamos enfrentarnos en una guerra regular, a un ejército regular, con las mismas armas que el enemigo, porque ellos iban a tener siempre más fuerza que nosotros. Nosotros teníamos que hacer una guerra de guerrillas, teníamos que organizar un movimiento popular, ni siquiera un partido, sino la construcción de un movimiento popular de una forma distinta, que no partiera de sus mismas armas, sino que construyera armas diferentes, y la autoorganización era un elemento clave. Y eso fue el primer debate, y un debate que perdimos, por desgracia, y que supuso el cercenar elementos de participación. Se construyeron sistemas mayoritarios puros en las elecciones internas. Se eliminó la autonomía de los círculos locales, se les desposeyó de poder de decisión y de autonomía política, ¿no? Y eso fue una decisión política que tenía elementos organizativos, pero no nos engañemos, era fundamentalmente política. Era, y yo lo dije, y lo sigo pensando, era fruto de una desconfianza hacia la gente. Una desconfianza hacia el desborde popular. Una desconfianza ante el pueblo haciendo política, ¿no? Y yo creo que ese fue el pecado original, ¿no? De Podemos. A partir de ahí vino la normalización y se favoreció la moderación. Entendido. Y la última pregunta, porque queremos después de esta exposición muy ilustrativa, Miguel, pasar a un momento de diálogo con los compañeros que se van a sumar a la reunión. Entonces no quiero hacer muy extensa, ¿no? Y sin duda vamos a tener otro momento. Hay mucho por aprender de esa experiencia. Pero quería preguntarte sobre anticapitalistas. Es una ruptura que, como bien dices tú, afecta a todos, ¿no? Pero, ¿qué opciones tiene ahora anticapitalista? ¿Y qué política está levantando como alternativa? Lo has esbozado, pero me gustaría que sea más concreto para percibir la identidad que tiene ahora el movimiento que tú, del cual eres parte, ¿no? En España. A ver, ahora mismo estamos en un momento político todo menos normal. O sea, Claro. es un momento político complejo, en donde cuesta ubicarse después de la ruptura de un proyecto, de una hipótesis. La llegada de la pandemia del coronavirus ha complicado evidentemente todo y obliga a que nos resituemos, ¿no? Políticamente. La principal labor de anticapitalistas ahora mismo es reconstruir una izquierda política y social que no esté en el gobierno, que sea independiente del gobierno, que pueda acompañar medidas que tome el gobierno, pero que tenga una política distinta e independiente a la del propio gobierno, y no es una tarea pequeña. Una de las campañas claves que hemos intentado levantar nosotros, ahora mismo hay un debate muy importante en Europa, hay un debate en el Estado español, supongo que también se dará en Perú, ¿no? De al final de cómo vamos, o sea, se está movilizando muchos recursos económicos hacia la crisis sanitaria y la crisis económica. ¿Cómo se va a pagar eso? ¿No? Es el gran debate que se está poniendo encima de la mesa. Y al final, el gran debate que hay detrás de cómo se va a pagar es quién lo va a pagar. Porque ya vimos quién pagó la crisis en el 2008. Lo pagaron las clases populares, una vez más.
Y por eso, desde Anticapitalistas hemos levantado una campaña que se llama Que paguen los ricos, ¿no? O sea, no es necesario endeudarse, no es necesario tener que firmar acuerdos draconianos con la Unión Europea. Hay dinero, hay recursos, el problema es que lo tiene una minoría peligrosa. Y hay que ir a por esa minoría peligrosa. Hay que hablar otra vez de la renacionalización de sectores estratégicos. Hemos visto cómo el coronavirus ha desmontado el modelo capitalista neoliberal y ha demostrado que es incapaz de asegurar algo tan básico como la vida y el bienestar de las personas. Ante esto, lo que nosotros estamos planteando es que no hay que ir a la defensiva, sino hay que ir al ataque. Que tenemos que plantear y poner encima de la mesa que hay que abordar el reparto de la riqueza y el reparto del trabajo o de los trabajos como un elemento central de cualquier programa ecosocialista que plantee transformar la sociedad. Y para eso hay que volver a hablar de nacionalizaciones, hay que volver a hablar de control estratégico de sectores de la producción por parte o bajo control social, hay que hablar de expropiación, hay que hablar de recuperación y sobre todo de tasas impositivas muy distintas a las que tenemos ahora mismo. Hemos levantado proyectos y propuestas como la de la tasa COVID, la construcción de un impuesto especial y específico para las grandes fortunas, para los capitales y los beneficios, que pueda permitir sufragar una reconstrucción social y económica que permita poner al menos un parche a las deficiencias de 20 años de políticas neoliberales en España, ¿no? Hemos puesto elementos claves encima de la mesa. Ante las deslocalizaciones hablamos de la renacionalización de sectores estratégicos y su cambio de modelo productivo, un cambio de modelo productivo para adaptarlo también a las necesidades ecosociales que tenemos en este momento, porque no estamos solo ante una crisis sanitaria, económica, sino también estamos ante una crisis ecológica. Todo esto lo estamos poniendo justamente encima de la mesa y tenemos diferentes, no solo altavoces institucionales, sino también sociales, para ir construyendo, como te decía, esa izquierda que no entre en el gobierno, esa izquierda que esté dispuesta a impugnar este sistema desde abajo. No es una situación fácil, pero bueno, yo creo que había que empezar y sobre todo el momento político yo creo que demuestra que es más necesario que nunca una izquierda revolucionaria que no es en sí misma consigo mismo, que no hace una bandera de la pureza ideológica o política, que no teme y que quiere volver a ensayar proyectos antineoliberales amplios, frentes antineoliberales amplios, con una hipótesis estratégica que es la no subordinación al socialliberalismo, la no subordinación hacia políticas socialliberales y neoliberales, ¿no? Creemos que los últimos resultados, que han sido muy malos para Podemos, demuestran que hay un cambio de tendencia en el Estado español, pero que la crisis de régimen no está cerrada. Si vemos las elecciones gallegas y vascas, en esas elecciones, en las elecciones gallegas, Podemos desapareció, no consiguió representación parlamentaria. Y desapareció después de ser la segunda fuerza en el Parlamento gallego. Eso en 3 años. Pero tradicionalmente eso le había pasado a Izquierda Unida. Izquierda Unida muchas veces desaparecía de un parlamento o regional o tenía malos resultados y esos votos de Izquierda Unida se iban al Partido Socialista. Tradicionalmente había un trasvase hacia el Partido Socialista. Esta vez ese trasvase no se ha dado. Los votantes han ido mayoritariamente o hacia la abstención o hacia fuerzas nacionalistas que son concebidas como una opción antirrégimen y rupturista más evidente de lo que ahora mismo representa Podemos en algunos territorios del Estado, en donde justamente esas fuerzas además han acentuado su discurso
social, su discurso más impugnador, ¿no? Creemos que ese espacio para la confederación de un archipiélago de resistencias que impugnen el régimen del 78 está abierto. Creemos que la crisis de la monarquía es una crisis del conjunto del régimen del 78 en España, y es fundamental levantar una opción que impugne ese régimen y que pueda hablar otra vez, como habló Podemos, de la apertura de procesos constituyentes en el Estado español, que en cierta medida no vengan a decidir si tenemos o no rey, sino vengan a decidir sobre todo. Y sobre la economía también, sobre todo. Entendido, Miguel. En América Latina nosotros hemos visto procesos de la izquierda en gobiernos que han terminado compartiendo el poder con sectores de la derecha neoliberal y han acabado muy mal. Por supuesto, de estas experiencias tenemos que sacar conclusiones, porque nosotros en Perú somos parte de un movimiento que fue la tercera fuerza en las elecciones últimas del 2016 y se apresta ahora a tener una participación electoral con alguna expectativa importante por la crisis que se vive y las políticas erráticas y erradas del conjunto de la derecha. Entonces se abre un espacio muy grande y nos interesa aprender estas experiencias, porque llegado el momento o en el camino van a haber tentaciones y presiones por acortar el camino y buscar una vía más de centro, ¿no? Las presiones existen, han existido y van a existir. No hay que ser mal pensado para ver las evidencias, pero se trata de mantener un curso independiente, como tú bien dices, para que estos procesos no se frustren. No está escrito que tengan que fracasar necesariamente, por el contrario, ¿no? Hay condiciones objetivas para que vayan más lejos, ¿no? Pero tenemos que estar atentos para evitar cometer esos graves errores, porque en el camino se pueden cometer errores tácticos, ¿no? De hecho los hemos cometido, ciertos errores uno comete, pero ya cuando hay una deriva estratégica es atentatorio contra un proyecto original que despertó tantas expectativas, ¿no? Como alternativa a la crisis de las viejas izquierdas estalinas, que terminaron justamente porque fueron parte de componentes de unidad nacional durante mucho tiempo en los distintos países, ¿no? Bueno, esta es una reflexión que ahora haremos después de esta tu exposición y te comprometemos en otro momento que nos gustaría hablar de la articulación internacional. Porque como tú bien dijiste, hay experiencias, esta es una lucha que no solo es en España, es en el mundo entero, y estamos en la necesidad de tener una mirada internacional, de integración internacional de quienes vemos necesario un curso más independiente y de ruptura. Muy bien, Miguel, te agradecemos muchísimo. Tus últimas palabras, si te parece. Nada, yo creo que termino con una cosa que decías tú, ¿no? Yo creo que es más importante que nunca refundar un internacionalismo revolucionario del siglo XXI que nos permita dar una respuesta a esta crisis sistémica del capitalismo, esta crisis en la que se está llevando nuestra vida y nuestro planeta por delante, ¿no? Yo creo que es un elemento básico el poder reconstruirlo, y por eso es un placer el poder compartir experiencias con compañeras y compañeros de Perú y de otros muchos sitios de América Latina. Es un placer y muchísimas gracias por la invitación.